Les queremos dar la bienvenida a todos y el día de hoy vamos con el tema número 9 ya de esta serie, la verdad del Evangelio de la Gracia. Y yo les voy a pedir que tengan dos citas ahí, que le pongan un dedo a uno, que los vayan ubicando. Uno es Romanos, ahí en el capítulo 3, estamos yendo versículo por versículo, en el versículo 20. Pero antes de eso, ponga su dedo ahí, busque, tenga a la mano en lo que llegamos ahí, Hebreos capítulo 11. Este tema número 9 se llama Declarados inocentes por la fe. Declarados inocentes por la fe, para aquellos que toman nota. Hasta aquí, hasta el día de hoy, es decir, los temas anteriores que habíamos estado exponiendo, vimos cuál es la condición del hombre natural, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del hombre natural delante de Dios? ¿De inocente? Es culpable. No importa de dónde sea, no importa quién sea, no importa cuál sea su trasfondo, no importa. Es culpable. Por naturaleza es culpable. Es que yo no hago tanto daño, yo nada más he hecho una que otra cosita por ahí, pero yo la verdad es que no he hecho yo no he hecho tanto daño. Mi compadre, ese sí es bien terrible, ¿verdad? Pero la verdad es que aunque no hayamos hecho muchas cosas malas, tenemos el potencial de hacerlas todas. Y eso nos hace culpables por naturaleza. Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto eso, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del hombre natural? Y hemos visto cuál es su inevitable futuro. Ahora, a partir de hoy vamos a empezar a desarrollar, va a comprender desde aquí, desde el versículo 21 hasta el versículo 21 del capítulo 5, que no lo vamos a ver todo hoy, obviamente, pero todo este pasaje, ¿verdad?, comprende cómo Dios, en su inagotable amor, en su sabiduría, en su gracia, en su misericordia, resuelve, escúcheme muy bien por favor, uno de los conflictos teológicos más grandes que podemos, o el más grande que podemos encontrar en las Escrituras. Uno de los puntos, uno de los temas más mal entendidos en los últimos 150, 200 años quizá, no porque antes no fuera algo complejo hasta cierto punto, pero el hecho es de que como han habido mayor número de desviaciones, ha surgido algo que conocemos como el liberalismo teológico y ha contaminado en muy buena medida la fe cristiana, la fe genuina. Pues hay mixturas, ¿me explico? Se han revuelto algunas cosas, pero la Escritura es muy clara, entonces vámonos a apegar a la Escritura, ¿les parece bien? Entonces, ¿y cuál es este conflicto? ¿Cuál es este problema teológico que se presenta? Si quieres, quítame monitores. Este conflicto es cómo Dios, escuche bien, cómo Dios puede perdonar al culpable y declararlo inocente sin dejar de ser justo. Es decir, cómo el Dios santo, cómo el Dios absolutamente justo puede perdonar a alguien que es culpable y declararlo justo, declararlo inocente. Porque no nos extraña que eso ocurra aquí en la tierra. O sea, jueces corruptos no nos extraña. La ley del hombre no nos extraña que sea falible, ¿me explico? Es decir, hemos oído de casos en que un juez, por ejemplo, condena como culpable a alguien que verdaderamente es inocente. ¿Se han dado esos casos? ¿Ustedes qué creen? Ahora, se han dado casos en la que la persona es culpable a todas luces.
O sea, está probado, ¿verdad? Pero probado y más que aprobado. Y sin embargo, el juez lo declaró inocente. Ok, eso no pasa con Dios. El asunto es cómo se resuelve. ¿Cómo lo puede perdonar? ¿Cómo lo puede justificar? Y bueno, el Evangelio revela cómo Dios puede salvar a los pecadores sin comprometer su justicia, ¿verdad? Y de alguna manera empieza a desarrollar lo que vimos nosotros en el capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Alguien se acuerda qué es el Evangelio? Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos una palabra aquí, algo que es muy clave y que es fe. Diga conmigo fuerte, fe. Ok. Usualmente, escuche bien, por favor, porque se le dice fe, luego a muchas cosas que no son fe, ¿verdad? A veces se le dice fe a un deseo intenso que uno tiene. Algo que yo quiero mucho, ¿verdad? Y algo que anhela. Es que, sí, es que yo quiero eso y se confunde con fe. Pero también se le llama fe, por ejemplo, pues a una afirmación de que Dios puede hacer algo. ¿Está bien? Y bueno, tiene una cierta parte, pero a veces decimos, miren, se las voy a poner así. ¿Sabes qué? Lánzate, vamos a poner este negocio por fe. Es que Dios lo puede prosperar. No seas incrédulo, vamos, hazlo por fe, ¿verdad? Y pide este préstamo por fe. Y entracálate con esto por fe. Y hazlo esto, pero es por fe. Entonces, bueno, así se le dice. ¿Cierto o no? Yo digo como que ya van entendiendo porque ya se empezaron a reír 2 que 3, que están bien entracalados ahí en Coppel, ¿verdad? No. Pero también se le dice fe, pues al hecho de tener, se le llama fe. Y mire, todas estas cosas que estoy diciendo no son cosas que se dicen en el mundo, son cosas que se dicen dentro de la llamada iglesia. También se habla de tener fe en sí mismo. Es que te tienes que tener fe porque el Señor hizo en ti un campeón, saca el campeón que hay en ti, ¿verdad? Y debes de tener fe en ti, debes de creer en ti mismo. Y en el Señor, por supuesto, ¿verdad? También se dice, por ejemplo, no, mira, yo voy a hacer esto, le tengo mucha fe a esto. Le tengo mucha fe a aquello. No les voy a pedir que levanten la mano, quien para no quemar a nadie, pero a veces decimos muy frecuentemente eso, ¿verdad? Se habla de declarar por fe, haz esto por fe, decláralo por fe, al cabo somos reyes y sacerdotes y tú puedes declarar y lo que tú declaras eso es y lo que tú confiesas y lo que tú declaras eso será porque el poder de la vida y la muerte está en tu boca. Y todo, y amén dice en un montón. Cuando, escuchen bien, nada de eso es fe. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Entonces, ¿qué es fe? ¿Okay? ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo se evidencia la fe? O sea, ¿qué es? ¿Ok? ¿Cómo puedo ver la fe? ¿Cómo se hace? ¿Qué es una prueba? Eso cuando estoy diciendo cómo se evidencia la fe, deben de haber pruebas de nuestra fe. Entonces, antes de entrar en el tema, sí es estar plenamente conscientes, ¿verdad?, de lo que es la fe. Y cuando hablamos de fe, me refiero a esa fe que conduce a la salvación, a la fe bíblica, a la fe que hablan las Escrituras, ¿sí? La fe que conduce a una debida relación con Dios, no a esa fe que es para tratar de obtener cosas de Dios o para tratar de manipular a Dios como si se pudiera. ¿Sabían que a Dios no se le puede manipular? ¿Sí sabían o no? Acuérdense, es el Dios de la gloria. A Él nadie le hace, me voy a meter 4 días de ayuno, 5, 20, 30 y voy a estar orando y tengo mucha fe y le voy a hacer así a Dios hasta que me conteste y me dé lo que quiera. A veces encontramos que existe mucho eso, ¿verdad? Si
Este es un caso de la vida real, se los voy a decir, no voy a decir quién para no quemar a nadie, no está aquí. Pero dice, mira, yo tengo fe, tengo un terreno, pero está ese terreno, luego al lado hay otro, y luego al otro compré otro terreno para poder estar y hacer algo más ahí. Dice, pero ya estoy ayunando y estoy orando para que el Señor les mueva los corazones a los que están a un lado para que me lo vendan vara o que me lo cambien. Entonces le digo, bueno, pues sí está bien que ores, ¿no? Preguntarle si es la voluntad de Dios, pero pues si no te lo quiere vender, pues si de verdad quieres ese terreno, pues córrelo a billetazos, ¿verdad? Pero si no, pues aunque estés ayunando y orando y eso no es fe. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es fe? ¿Verdad? Vamos a Hebreos, les dije, capítulo 11, los versículos 1 al 4, lo voy a leer muy rápido. No me voy a centrar aquí, solo voy a tocar poner algunas bases en cuanto a qué es la fe, porque de eso vamos a hablar aquí adelante. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ok? La convicción de lo que no se ve. Miren, yo quiero que noten esto. Son dos frases similares, pero acentúan una misma cosa. Esto se utiliza mucho en la poesía hebrea. ¿Ok? Eso lo encontramos mucho en los proverbios. Que se dicen dos cosas igual, o el mismo tema de dos maneras diferentes para resaltar una cosa. Entonces aquí está, ¿qué es la fe? Y la definición es: la fe es la certeza de lo que se espera. Es una seguridad de algo que se está esperando. La convicción de lo que no se ve. Fe no es decir, por fe voy a decir algo para que pase. Fe no es, voy a declararlo por fe para que esto ocurra. Voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Después vamos a llegar allá adelante a porque esto está en Romanos también, pero quiero poner algunas bases, ¿verdad? Voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe, mis amados. Nada más quiero hacer una aclaración en eso. Cuando dice que llamar las cosas que no son como si fueran, no se refiere a nosotros. Está hablando de Dios. Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. Él puede crear con su boca lo que Él quiera. Nosotros no. ¿Verdad? No somos diositos, como dice el magnate guatemalteco, ¿verdad? Parece que le gusta mucho el cash, ¿verdad? Y que dice, yo soy Jehová Junior. Es un hereje, es un blasfemo. Eso es lo que es ese tipo. ¿Sí? Entonces, no es eso. Aquí está hablando de una seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad que no va a cambiar, sobre una realidad que es inconmovible. De eso está hablando. Una seguridad, digan conmigo, dada por Dios. No es algo que yo tengo en mí mismo. Fe es una seguridad dada por Dios en una verdad, en una realidad inconmovible, en una realidad inmutable. ¿Están aquí? Versículo 2. Porque por ella, es decir, por la fe, por la confianza en lo dicho por Dios, ¿verdad? Lo contrario, ¿qué es? Incredulidad. ¿Qué es lo contrario de la fe? Incredulidad. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, alcanzaron buen testimonio, se habló de ellos de tal manera que pudieron testificar y decir, estos hombres, estas mujeres fueron hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que vivieron para Dios, que marcaron su generación, que marcaron su gente, que su vida fue un testimonio para todos nosotros de que tenían su confianza puesta en Dios. ¿Está bien? Después dice, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, no fue el Big Bang. ¿Okay? Por la palabra de Dios. Entonces, escúchenme bien, de aquí parte todo. Yo quiero que vean cómo desde aquí hay un trazo hasta Génesis 1:1, porque es ahí en donde empieza todo.
Ahí es donde se origina todo. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios creador. Y mis amados, ahí empieza todo el asunto. El Dios creador creó todo por su palabra. El Evangelio no empieza en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. El Evangelio empieza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza el Evangelio, ¿eh? Ese es el principio de todo. Entonces, el menosprecio, pongan atención en esto, porque el menosprecio a la palabra de Dios es un menosprecio a Dios mismo como creador. Vamos a la palabra de Dios, vamos a las escrituras. No, las escrituras están así, vamos a hablar de este libro mejor. Vamos a motivar a la gente, vamos a hacer eso. Eso, mis amados, ese es un menosprecio directo a Dios como creador. Y yo no le recomiendo a nadie estar en esa posición. Ahora sí que, como dice aquel, ¿verdad? Sí, usted, joven, dice el policía, ¿verdad? Joven del carro negro oscuro, oríllese a la orilla. O sea, vámonos alineando con lo que Dios dice, porque Dios es creador. ¿Está bien? Dice, de modo que lo que se ve, volteen a ver, así volteen, ¿ven algo? Yo poco, ¿verdad? Pero ya con los lentes me ayuda. De tal manera de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué había antes de eso? Nada, solo existía Dios. Solo estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo en una perfecta unidad, en una perfecta comunión, una armonía perfecta, desde siempre. ¿Está bien? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Literalmente quiere decir que Abel ofreció una ofrenda aceptable. No que haya sido mejor en sí misma, sino que era aceptable. Porque, póngame mucha atención, esto lo quiero, hace un momento tuvimos un tiempo de adoración muy bonito, ¿verdad? Y no fue bonito, fue bonito para nosotros porque el Señor estaba aquí, pero los cantos y eso no es para nosotros. Sí entendemos eso, ¿no? Que no cantamos ni tocamos absolutamente nada para nosotros sentirnos bien, porque esta sí me ministra. Uy, con esta siento, hermano, siento aquello. ¿Ah? Pues porque aunque no hayamos sentido, Dios está aquí. Y donde se exalta al Señor de una manera, escuche bien, aceptable, donde los redimidos lo exaltan, y puede ser con una guitarrita, puede ser con 0 instrumentos, puede ser una persona sola y mal, y que cante en fu remol o en rebuznando, en lo que usted quiera, ¿verdad? Pero si en su corazón está el entendimiento de quién es Dios, de que Él es su Salvador, de que Él es su Señor, y usted se está rindiendo a su vida, está rindiendo su vida a Él, eso para Dios es aceptable, ese reconocimiento de quién es Él. Yo te reconozco quién eres tú y me rindo, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Por el otro lado, tráiganse al coro más impresionante que haya, con el cantante más impresionante que haya, con la orquesta más impresionante que haya, y que se oigan los cantos maravillosos, perfectos. Escúcheme bien, eso no quiere decir que eso lo hace aceptable a Dios. Dios lo puede rechazar si no cumple con lo que Dios establece. Y que surja eso de corazones limpios o limpiados por la sangre de Cristo. Si no surge de ahí, Dios no lo recibe, aunque suene bonito. ¿Están conmigo? Ahora que si se oye bonito, pues mejor. Pero lo hacemos en un entendimiento que es para Él. No sé si me doy a entender. Entonces, eso es lo que ofreció, una ofrenda más aceptable. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, Abel, pues ya murió, ¿verdad? Habla aún por ella. O sea, sus ofrendas nos dice, y lo que él hizo es que Abel creyó en Dios.
En Santiago 2:14, vayan rápido para allá, pero aquí ya nos está hablando de que la fe que conduce a esa comunión, a esa relación adecuada con Dios, se ejerce en obediencia a su palabra, ¿verdad? Que no es un deseo personal o una preferencia personal. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí o no? Muy bien. Santiago dice 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Fíjense lo que dice, o sea, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, evidencias de esa fe que dice tener, a eso se refiere obras. Dice tener una fe, pero no tiene evidencias de que tiene esa fe. No sé si se alcanza a captar eso. ¿Sí se capta? Ok. ¿Podrá la fe salvarle? Aquí se atoran muchos, Pero aquí lo que está diciendo es, ¿podrá la fe que dice tener? Porque acuérdense que está diciendo, si alguno dice que tiene fe. Yo puedo decir lo que sea, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que la persona, aquí no dice que la persona tiene fe. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí no dice que la persona tiene fe, sino que esa persona dice que tiene fe. ¿Ok? Si no lea su Biblia, si alguno dice que tiene fe. No está diciendo que tiene fe. O sea, la Biblia no está declarando que esa persona tiene fe. Lo que está diciendo es de que esa persona dice que tiene fe, pero ya ven que no es por lo que decimos, que fe no es confesar o repetir, quiero que pase esto. Voy a visualizarlo y lo repito y que pase, lo visualizo, lo pongo y lo declaro y lo declaro y lo declaro. Mis amados, eso no es fe, eso es metafísica. ¿Ok? Eso no es fe. Eso es metafísica. Entonces, la pregunta es, ¿acaso puede salvarle esa clase de fe que dice tener? O sea, no está negando la importancia de la fe, más bien se va contra todo, contra esa idea de que la fe salvadora puede ser un ejercicio intelectual o repetirse nada más, decirlo, pero que no se manifieste en obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Es decir, actos de fe son las obras en obediencia a la palabra de Dios. Eso es un acto de fe, esa es una obra de fe. ¿Sí? Obediencia a la palabra de Dios. No son rituales supersticiosos, esotéricos o metafísicos. ¿Está bien? Entonces, la fe verdadera, ¿en dónde se origina? En Dios, en su palabra. ¿Ok? No en lo que uno dice por fe, porque eso no es fe, repito. Ahora sí, ya vamos ahí al texto. Romanos 3:20, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 20. No tengo mucho tiempo para detenerme a regresarme. De hecho, tomé mucho tiempo para poner esta base, pero creo que era importante porque esta es la parte medular de todo lo que vamos a estar desarrollando. Dice, versículo 20, ya que por las obras de la ley, aquí se está refiriendo a ley, al nomos, ¿verdad? Es decir, a la regla dada por Dios, y eso incluye muchas cosas, aparte de las ceremonias, incluye muchas cosas, ya que por las obras de la ley, escuchen bien, ningún ser humano será justificado delante de él. Y esta es una declaración contundente, no está declarando negativo. Entonces, ningún ser humano será justificado delante de él, porque, y da la razón, porque es la razón, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy sencillo. La ley señala la incapacidad que el hombre tiene para cumplir lo que la ley demanda. O sea, la ley de Dios dice esto, ¿está bien?
Dice así, así, así. Esto es lo que se tiene que hacer, pero al mismo tiempo la ley dice al hombre natural, pero tú no puedes cumplirla. Qué tremendo, ¿verdad? Hubo una sola persona que cumplió la ley. ¿Quién es? Pero porque era un hombre natural, ¿por qué la cumplió? Porque es Dios. Él la puede cumplir porque es Dios. Porque Él no tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Está bien? Aun cuando se encarnó, Él no tiene la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso, porque la ley precisamente señala la incapacidad del hombre, no es un medio que fue dada por Dios para justificar a alguien, para declarar a alguien justo, para declararlo inocente, ¿verdad? Ahí delante de Dios. Nunca fue el propósito. La ley, entonces, fue dada para que por medio de ella adquiriéramos el conocimiento. ¿De qué? Del pecado. ¿Ok? Es decir, nos hace ver nuestra condición real. Pablo dice, yo no sabía lo que era codiciar hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Y no quiere decir que hasta que supo que es codiciar y que era un pecado, pues no quiere decir que si antes codició no estaba pecando. No, simplemente estaba pecando, pero no sabía que era pecado, pero no lo hacía inocente. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? Hace evidente nuestra condición y le pone nombre al pecado. Dice, esto es pecado, esta es una falta, es como un reglamento, eso es ley en un sentido, eso es nomos. Si tú te paras, si tú estacionas tu carro en la cochera del otro, el otro puede llamar a la grúa y que se lo lleve, ¿verdad? A ver si tú vas ahí manejando y un federal de caminos te dice, párate, y tú te volteas y le dices una majadería, no lo vayan a hacer, no lo hagan, eso no es de hijos de Dios, pero no le haces caso y le pisas más, ¿qué crees que va a hacer el federal de caminos? Te va a decir, ay, que te vaya muy bien, Dios te bendiga, ¿crees que te va a decir eso? Te va a alcanzar, porque sí te va a alcanzar, te va a alcanzar y va, en teoría, a aplicar la ley. ¿Está bien? Versículo 21. Pero ahora, digan conmigo, ahora, ahora no está haciendo una referencia de tiempo, sino al cambio del desarrollo de un argumento. Es decir, había estado hablando el por qué el hombre es pecador, había estado trayendo evidencias que la palabra de Dios dice de por qué el hombre es un pecador. Dice, pero ahora vamos a hablar de otra cosa, ahora vamos a hablar la solución de este asunto. ¿Sí? Se dedicó 2 capítulos más o menos, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el anterior, a darnos, pero con todo, a todos. Exponer la condición real, la condición que tenemos de manera natural, pero ahora, ahí viene el cambio, pero ahora, dice, aparte de la ley, es decir, sin el cumplimiento de la ley, o sea, sin la necesidad de cumplir la ley, aparte de la ley no quiere decir además de la ley, no quiere decir eso. Quiere decir aparte de la ley. O sea, la ley se queda por allá. Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Digan conmigo, la justicia de Dios. Es decir, la justicia que se origina en Dios, que es la que Dios da y que es la que Dios acepta. Dios no acepta ninguna otra justicia que no provenga de Él, porque cualquier justicia con la que el hombre se quiera hacer inocente delante de Él, no puede. Ya lo vimos desde el principio, ¿se acuerdan? El hombre pecó, así rápidamente nos regresamos hasta el huerto del Edén. El hombre pecó, supo que pecó, se le escondió a Dios, ahí pusieron su primer boutique, ¿verdad? Adán y Eva, los primeros diseñadores de modas, hicieron unos delantales, no hicieron un taparrabos, ¿ok? Dice que eran delantales hechos por hojas de higuera, es decir, se taparon todo, se avergonzaron. Eso es lo que causa el pecado, ¿verdad? Y ya salieron, ahora sí, ya estamos cubiertos. Y salieron y se presentaron delante de Dios y Dios les dice así como si no supiera, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué son esas ramas que traen verdes? ¿O qué?
¿Ahí qué con eso? No, Señor, es que estábamos desnudos y fíjate que... ¿Y quién les dijo? ¿Vamos? O sea, ya en su conciencia sabían que habían pecado para con Dios. Y sin embargo, Dios no aceptó eso. Dice que Dios, digan conmigo, Dios les hizo unas túnicas con pieles de animales. No dice que con lana o algo así, con pieles. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitas hacer para quitarle la piel a un animal? Matarlo, sacrificarlo. ¿Verdad? Pregunta, ¿qué culpa tenían esos animales del pecado de ellos? Sin embargo, tuvo que morir un inocente para cubrir el pecado del otro. Y desde ahí ya está escondido, ya está en un tipo el sacrificio de Cristo. Ya desde ahí Dios les anunció a ellos que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tiene que morir un inocente. Desde ahí, ¿sí está claro? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, todas las escrituras, la ley y los profetas, ¿qué es lo que testifican? Bueno, que Dios es justo y que lo manifestaría con el pago por el pecado que la misma ley exige. O sea, Dios es justo, dice, y lo va a manifestar de una vez para siempre por lo que la misma ley que Dios estableció demanda. Entonces, el propósito de la ley es hacernos consciente de nuestra debilidad, de nuestro pecado, no de salvarnos. ¿Ya quedó claro? Versículo 22. Otra vez dice, la justicia de Dios, pero ya dice, por medio de la fe en Jesucristo, de la confianza en Jesucristo. ¿Ya se fijaron por qué era tan importante entender qué es la fe? Es esa confianza en aquello que Dios dice. ¿Ok? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Por medio de la fe en Jesucristo. Y lo reafirma con la siguiente frase. Para todos los que creen en Él. Les voy a hacer una pregunta. ¿El sacrificio de Cristo alcanza para todos los seres humanos? ¿Sí alcanza para todos los seres humanos de todos los tiempos, todos los que van a ver? Sí, sí. Pero solo es eficaz, solo en las vidas de aquellos que reciben a Cristo. Solo en aquellos que han sido precisamente convencidos por la ley de su pecado, de su condición delante de Dios, y que la misma palabra los ha llevado a la cruz y decirle, esta es la única salida que tienes, tú no puedes hacer nada, solamente confiar en lo que Cristo hizo por ti para el perdón de tus pecados. Nada más. ¿Vamos bien? Entonces, el perdón es para todos, pero se vuelve válido en una vida, en lo individual, solo cuando lo recibe, solo cuando lo acepta, solo cuando lo abraza. Entonces, no todos son salvos. Porque hay esa idea en muchos sectores de la iglesia evangélica, o que se dicen cristianos, me queda claro que no lo son. Lo que dicen es que todos son hijos de Dios, nada más que no lo saben. Hay que enseñarles su identidad, que descubran su identidad. Pero todos son hijos de Dios porque ya Cristo murió por todos. Efectivamente, Cristo murió por todos. Pero esa justificación solo viene a los que creen, a los que ponen su confianza en lo que Él ha hecho. No sé si estamos claros con eso. Y dice, porque no hay diferencia, es decir, judíos y gentiles. ¿Está bien? Altos y chaparritos, gordos y flaquitos, morenos y güeritos. No hay diferencia de raza. No hay diferencia. El hombre es pecador por naturaleza. Píntamelo y ponle la forma que quieras. Jálale los ojos, pónselos grandotes, métselos con unos azules, que sea de 2 metros o de 2,5 metros, grandote, como quieras, igual de pecador que el otro. Me andaba llevando aquí la mano, ¿verdad? Entonces la fe, mis amados,
No es un salto al vacío, es una absoluta confianza en Cristo, en su obra redentora, en lo dicho por el Padre. La fe no es algo ilógico, no es algo que no tiene sentido. Porque ¿qué más razonable es que una criatura confíe en su Creador? ¿Qué más razonable hay que confiar en el que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué más inteligente hay que hacerle caso a lo que Dios dice porque Dios lo hizo? ¿Qué más hay? ¿Qué más inteligente hay? Entonces nadie puede jactarse por el otro lado de haber creído en el Señor, ¿verdad? No, yo ya creí, porque miren, aún la fe es un regalo de Dios. Aún la fe nos la da Dios, no se origina en nosotros, es algo que Él nos da. No se origina en nosotros. Entonces la fe, escuchen bien, no es un intento para ganar la salvación, sino es una humilde aceptación de la justicia que Dios ofrece, ¿sí? Como regalo, gratuitamente, por medio de nuestra confianza en Cristo. ¿Estamos aquí? No es de que yo tengo que tratar de salvarme y por... No. Miren, el hombre natural ni siquiera trata de salvarse a sí mismo. Le huye a Dios. Pecamos y huimos a Dios. Mentiras que vamos y nos le paramos delante de Él. Porque nuestra conciencia así es. Y hasta después hay una obra por ahí, nos acercamos, hay una obra de Dios y bueno, ahí vamos. Entonces, repito, alcanza para todos, pero no todos la disfrutan. Solo los que confían en Cristo. Solo los que descansan en la obra de Cristo. No son los que repiten una oración por fe. ¿Ya vieron a dónde llegué? No es cuántos quieren recibir a Cristo. A ver, levanten su mano. Ya levantaron su mano. Dios le bendiga. Repite esta oración conmigo. Ya repitió esta oración conmigo. Bienvenido a la familia de la fe. Ahora yo lo declaro hijo de Dios. Bienvenido. ¿Y el otro? ¿En serio? Órale. Y siguen igual. Y pasa un año y sigue igual. Pasan 2 años y sigue igual. Digo, 2 años ya hasta se me hace hasta mucho. 3 años, 4 años y siguen igualitos, ¿verdad? Y ahí están, pero dicen gloria a Dios, aleluya, y se paran, y hermanos, y a muchos de ellos hasta predican. Y no han nacido de nuevo. No son hijos de Dios. Piensan que son hijos de Dios porque repitieron una oración. Son como esos de Santiago que dicen que tienen fe, pero no hay una evidencia de la obra de Dios en ellos. Siguen siendo los mismos carnalotes y decimos, es que son cristianos carnales. No, mis amados, no hay cristianos carnales. Hay cristianos, es decir, hay creyentes y hay incrédulos. Hay creyentes maduros y hay creyentes que están empezando. No se le puede pedir la misma madurez a una persona que va empezando, pero eso no es que sea carnal. Si es carnal, que revise su fe. A lo mejor no está en Cristo, a lo mejor conoce el cristiañol. A lo mejor asiste a alguna iglesia. Pero si dice, no, es que son cristianos carnales, esos son cristianos carnales. No son cristianos. Tiene 25 años ahí y sigue con el mismo asunto. Es que es medio carnalón el brother. Es bien hijo del diablo, ¿qué? No es un hijo de Dios. Y yo no lo dije, lo dice la Biblia. Y yo no lo escribí, ¿están de acuerdo? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Dile al que está a tu lado, está tú también. No te hagas, dile. No os hagáis para que se oiga más bíblico. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. Están imposibilitados de tener acceso a la gloria de Dios. Es decir, no tienen la más remota posibilidad de ser partícipes de la naturaleza divina que les permite estar en su presencia. Eso es lo que quiere decir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se van a ir al infierno. Bueno, sí, esa es la causa. O sea, ese es un destino acá. ¿Sí me explico? Pero el están destituidos de la gloria de Dios no podrán tener la vida de Cristo para estar delante del Padre y glorificados, recibir la glorificación que se requiere para estar en el cielo
delante del Padre. Eso es. Serán resucitados también y recibirán un cuerpo que les permitirá por la eternidad estar en el lago de fuego, pero no serán glorificados. Es decir, la glorificación, están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que aun cuando venga la resurrección de los muertos, a ellos no se les glorificará como a Cristo, no se les dará un cuerpo como a Cristo. Y en eso descansa el creyente, en que seremos glorificados, que cuando muramos llegará el día, ¿verdad? Si aquí en la tierra, pues no, porque tenemos esta carne que necesita morir y esta carne que no ha sido redimida, por eso se va a morir. Pero ¿cuántos creen? ¿Cuántos han puesto su confianza en el Hijo de Dios? Bueno, esos que han creído, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, cuando el Señor los resucite les dará un cuerpo como el de Cristo y podremos estar delante del Padre por la eternidad. ¿Lo ven? Fíjense, la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Pues todos hemos pecado. Dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzarlo. Entonces, miren, Dios desea, Dios quiere que todos disfruten de ese esplendor, de esa maravilla, que todos lleguen aquí, a partir de aquí de la tierra, pero ya estando en el cielo es donde va a ser lo perfecto. Aquí no va a ser lo perfecto, aquí seguiremos con achaques. Amén. Aunque no digan amén, un montón de chacosos veo yo aquí, los conozco. Aleluya. ¿Verdad? O sea, pero a partir de aquí he nacido de nuevo y bueno, es decir, ser como Cristo, que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros y sí eso se va a completar cuando estemos allá precisamente en la gloria, ¿sí? Pero el pecado impide eso. Ahora, escuchen bien, no hay mayor bien para nadie, para ningún hombre que la gloria de Dios. Ni todos los carros, ni todas las comodidades, ni todas las casas, ni todo lo que se pueda tener aquí es incomparable, es basura a un lado de la gloria del Hijo de Dios. Es basura. Por eso, cuando dice aquel magnate tejano, tu mejor vida ahora, porque así se llama su libro, pues sí, y como dijo otro maestro, tu mejor vida es ahora si te vas a ir al infierno. Para los que se van a ir al infierno, su mejor vida es ahora. ¿Ok? Versículo 24, ya me puse rudo, ¿verdad? Y aquí en el versículo 24 regresa al argumento del versículo 22, pero lo amplía. Puntualiza ya aquí la obra de Cristo, ¿verdad? A la que Dios nos llama a confiar. Escuche bien, versículo 24. Siendo justificados o declarados inocentes por pactando con Dios, ¿así dice? Siendo justificados, usted cayéndose con una lana y portándose bien, ¿así dice? ¿Cómo dice que es declarado inocente? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es la palabra griega apolutrosis, que viene de lutrón, ¿sí? Que quiere decir el pago por un rescate. ¿Está bien? Quiere decir el precio por la libertad. Esto es muy importante que lo entendamos. Es muy importante que entendamos que hubo un pago. Y esta palabra apolutrosis era algo que se daba en los mercados de esclavos. Ahorita no lo entendemos muy bien eso, porque no lo vivimos, pero en el Imperio Romano eran especialistas en eso. Así como de repente aquí hay tianguis, ¿verdad? Y están los tianguis, y están las verduras, y está esto y lo otro. Bueno, habían tianguis de esclavos. Estaban es decir, uno decía, necesito un par de esclavos, necesito alguien que, para que esté ahí en la casa, ¿verdad? Que ayude en las labores de la casa, pero también necesito un esclavo que esté bien fuerte y que
que pueda hacer esto y esto porque me hace falta eso ahí, me hacen falta esos. Entonces, ¿saben qué hacían? Se iban a un tianguis, se iban a un mercado de esclavos y llegaban y los desnudaban y los revisaban para ver que estuvieran sanos, como una mercancía. Entonces, ¿cuánto cuesta este? No, pues tanto, así. Entonces ya agarraba y el que lo iba a comprar hacía eso, apolutrosis. Daba un pago por esa persona. Entonces esa persona ya dejaba de ser esclava del que lo tenía y ahora venía a ser esclavo del que lo compró. ¿Están conmigo? O sea, llegaba, el dueño del esclavo es el marchante, ¿no? Que está ahí en el tianguis. ¿Verdad? Pásele. Ese debe ser el dueño. Pero llegaba el otro y decía, ¿cuánto por este tanto? Aquí está. Entonces, ya se lo compraba y le entregaban una carta. Había gente que compraba esclavos y gente piadosa que no les gustaba ver eso y que compraban esclavos y les daban su libertad. ¿Ok? Entonces le decían, ya te compré, ya no le perteneces a él, aquí está, tú eres libre. Entonces muchos decían, muchos, no todos, pero muchos decían, oye, pues ¿qué voy a hacer con esto? Y otros se quedaban y decían, híjole, tú ni me conocías y compraste mi libertad, te costó mucho y compraste mi libertad y si eso hiciste por mí, siendo yo un esclavo de otro, ¿qué no harás por mí si yo me quedo contigo? Entonces decían, yo quiero ser esclavo tuyo. ¿Ok? Y esos eran esclavos voluntarios. Y decían, no, yo te di no, yo quiero que tú seas mi amo, yo te voy a amar a ti. Entonces tomaban a esa persona, iban delante de los jueces y había como una estaca, como un polín ahí, pues, ¿no? En la entrada donde se sentaban a juzgar, ponían la oreja. A mí me hubieran hecho un hoyote sabroso. ¿Verdad? Con otros hubieran batallado con un alfiler. Pero le ponían la oreja y luego era como una especie de clavo, pero era más grueso. Se lo ponían ahí y luego ¡pah!, le hacían un agujero. Le horadaban la oreja. De tal manera que todos ya sabían que ese era un esclavo por amor. Cantamos eso hace mucho, ¿se acuerdan? Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Entonces ellos se acogían a él. Bueno, esa es la idea que está aquí. Esa es la idea que está aquí. El Señor vino y pagó por la humanidad. No quiere decir que la humanidad fue hecha libre. No sé si me estoy dando a entender, pero hubo un pago que es efectivo y que puede salir de la libertad al momento de poner su confianza en aquel que pagó. Entonces, eso es la redención. ¿Está bien? Y esa redención es en Cristo Jesús. Entonces, escuchen bien, Dios no declararía a una persona justa sin tener una base sólida, sin tener una base objetiva. Es decir, si alguien es culpable, yo no te puedo declarar inocente nada más porque te amo mucho, porque eso sería injusto. Pero si ya remedié el daño, si ya pagué por eso, ¿queda claro? Entonces, antes tiene que tratar con el pecado del individuo y esa es la base de la redención en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿por qué puede perdonar la deuda del pecado? Pregunto. ¿Por qué Dios puede ahora perdonar el pecado? La deuda del pecado, la deuda contra Él, la deuda que Él exige que sea pagada. ¿Por qué ahora puede? ¿Nada más porque nos ama y dice, yo te amo mucho y te perdono y ya va, y de esos 1,000? No. Es porque ya hubo un pago. Alguien pagó por el pecado del hombre. ¿Quién pagó por el pecado del hombre? Cristo. Él fue a la cruz. ¿Está bien? Él recibió la ira de Dios sobre él. ¿Estamos? Otra pregunta.
Entonces, ¿quién puede disfrutar o a la cuenta de quién se acredita ese pago por el pecado? O sea, si tengo una deuda y ya hubo un pago, entonces a la cuenta de quién se le acredita ese pago de la deuda cancelada. ¿A la cuenta de quién? A la cuenta del que cree. A la cuenta del que cree. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, fíjense, se dio a sí mismo en rescate, aquí está la raíz, es lutrón también, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hubo un rescate por todos, pero no todos son rescatados. Está claro eso, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles o que se echan a perder, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, con la muerte. Cuando se habla de la sangre, es que murió, tuvo que morir. Él murió, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió. El hombre murió, Dios no. El hombre murió. El Hijo del Hombre murió, Dios no muere. Cuando en la cruz Él murió, no murió Dios. Cuando murió en la cruz, murió el hombre, no Dios. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 25 de Romanos 3. Aquí ya nos explica en qué consiste ese pago. Fíjense cómo nos va llevando. Por eso es tan importante cuando vamos a las Escrituras ir paso por paso, versículo por versículo, frase por frase. Por eso es tan importante para poder entender. ¿Sí vamos aprendiendo algo hoy? ¿Sí nos están quedando cosas claras? Qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Versículo 25. A quien Dios, es decir, Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación quiere decir víctima expiatoria. ¿Ok? Quiere decir un sacrificio. Quiere decir que su muerte es expiatoria, es decir, que fue el sacrificio que Dios tomó para ser propicio. ¿Ok? El sacrificio que Dios aceptó. ¿Estamos aquí? No tengo tiempo para explicar todo el asunto del día de la expiación y todo esto. Yo les recomiendo que los que están aquí, si los que no la llevaron, o los que nos escuchan en otros lugares, vean con detenimiento la serie La Supremacía de Cristo. ¿Okay? Es un estudio muy detallado de la carta a la carta a los Hebreos, que hicimos hace un año más o menos, ¿no? Entonces, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Póngame mucha atención, por favor, y véame acá, porque la sangre de Cristo es solamente para redención, es solamente para expiación. Usted lea con detenimiento Isaías 53, eso se lo dejo de tarea. No quiero tomarme mucho tiempo en esto, pero sí quiero dejarla muy claro. Porque la sangre de Cristo, cuando dices invocar la sangre de Cristo o hablar de la sangre de Cristo, estamos hablando de la muerte expiatoria de Cristo. No estamos hablando de otra cosa. Que de repente escuchamos oraciones como, no, yo cubro con la sangre de Cristo mi hogar y cubro con la sangre de Cristo mi trabajo y mis amados, eso no es bíblico. Eso es chamanería. La sangre de Cristo es solamente para expiación, es propiciación para tener la fe, ¿sí? En su sangre, en su muerte. Y voy a tratar de explicar eso más adelantito. Aquí nomás ahorita quería que se le cruzaran los cables tantito.
en su sangre para manifestar su justicia, es decir, para hacer notoria la justicia de Dios, para hacer notorio eso que decían la ley y los profetas, ¿verdad? Eso que Dios testifica. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿por qué no vino Cristo entonces, pues, en el momento en que Adán y Eva pecó? ¿Por qué se esperó tantos años? No sé, 4,000 años. ¿Por qué se esperó? ¿Por qué tuvo que esperarse 4,000 años? O sea, la caída y 4,000 años. O más o menos, pues, o sea, no estoy haciendo una doctrina de eso, pero más o menos. La Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera este versículo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Resto, verdad? Entonces, fíjense, la muerte de Cristo es el pago, ¿okay? Es el pago que satisfizo completamente las exigencias de la ley de Dios. ¿Estamos bien? Y la ley de Dios es santa y es justa, ¿verdad? Entonces, liberó de la ira al que cree, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, es importante entender esto. El creyente, es decir, el que cree, entonces deposita su fe en Cristo, no en su sangre en sí mismo. O sea, no como que aquí está la sangre de Cristo y pongo mi confianza en esta sangre. Es que esa sangre es lo que representa es su muerte. No sé si me estoy dando a entender. Es su muerte. Escuchen bien, algo que tenía que ocurrir en todos los sacrificios, en lo que se ofrecía a Dios, era sacarles toda la sangre. Acuérdense que degollaban, ¿verdad? Llegaba un becerro, ¿verdad? Un novillo ahí de 2 años, precioso el animal. Es así el lomo ese que le echa un vaso de agua encima y se le queda el agua ahí de lomo, ¿verdad? Entonces llegaba, costoso un animal de eso, ¿cierto o no? Ahí habían caminado con él kilómetros y kilómetros, llegaron y lo agarra el sacerdote, pone su mano sobre él, otro lo detiene también acá, agarra un cuchillo. No era bonito. Imagínate los niños ahí que están. Le sacaban la sangre y se empezaba el animal a convulsionar. ¿Okay? O el cordero, ese corderito que habían criado por más o menos 1 año y ya estaba bonito el corderito y lo llevaban, ¿verdad? Ahí y había vivido con ellos, había vivido adentro de la casa de ellos, se habían encariñado con él, llegaban, lo tomaba el sacerdote, lo mismo, ponía su mano sobre él, tomaba el cuchillo, lo detenía y lo degollaba. Y se quedaba parado y empezaba a brotar la sangre, el animal se empezaba a convulsionar. ¿Ustedes creen que era algo bonito eso? ¿Ustedes creen que la muerte de Cristo fue algo bonito? El pago por nuestros pecados, que fue algo, así como que... Entonces se le sacaba toda la sangre. Y ya después de que se le sacaba toda la sangre, entonces ya se exponía la piel, se le quitaba la piel y se exponía la hermosura, el interior. Era desollado. Cristo fue desollado a latigazos. Y eso representaba para exponer la belleza interna. ¿Estamos? Es lo que le hacían a un animal. No sé si me está siguiendo. Comerlo o un sacrificio, cuando no se le sacaba la sangre, eso es lo que se llamaba un animal ahogado. Que se moría y no le sacaban la sangre. Y así lo hacían con los ídolos. Eso es lo que hacían cuando presentaban sacrificio a los ídolos en las religiones paganas, ¿verdad? En la falsa religión, eso es lo que presentaban. Seguimos avanzando. Segunda a los Corintios 5:21, ¿cómo voy de tiempo? Segunda a los Corintios 5:21.
el que no conoció pecado. O sea, cuando dice el que no conoció pecado, no tuvo nada que ver con el pecado, nunca tuvo contacto con el pecado, nunca intimó con el pecado, no supo lo que es pecado. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Está bien? Primera de Pedro 2:24. Sé que lo estoy llevando muy rápido, pero póngame atención, anote la cita para que la vea en casa y se cerciore de todo esto que le estoy diciendo. Usted vaya a casa y cerciórese, no me crea a mí. Hágale caso a la palabra de Dios. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aquí está citando a Isaías 53, pero cuando dice que a cuya herida fuimos sanados, esto no quiere decir de que, ay, mira, como ya el Señor ya murió, ahora todos tienen que ser sanos, porque la Biblia dice, no está hablando de eso. Ciertamente, creemos en milagros, creemos en sanidades. Aquí hay 2, 3 que Dios ha sanado milagrosamente de enfermedades de años. Y en su soberanía Dios lo hizo. ¿Me explico? Pero es Dios el que lo hace. Pero bueno, y a unos sana y a otros no, pues todo eso cabe dentro de la soberanía de Dios. Pero aquí lo que está hablando, por cuya herida fuimos sanados, aquí se está refiriendo a la herida que causa el pecado, a la herida de la muerte del pecado, a las dolencias del pecado. ¿Quién nos sanó de las dolencias del pecado? ¿Quién nos salvó de las consecuencias de los dolores del pecado? A eso se refiere. Lo que Él hizo en la cruz, en ese madero, llevó nuestro pecado en su cuerpo. Hebreos 9:28 dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque Él vendrá otra vez. Yo espero ese día, ¿verdad? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, no va a venir a salvar, ya no viene a redimir, porque ya redimió a los suyos. ¿Estamos? O sea, su venida ya no tiene que ver con redención. Su primera venida tuvo que ver con redención. Su segunda venida tiene que ver con su establecimiento de un reino físico aquí en la tierra por 1000 años. ¿Ok? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, previamente Pablo dijo que Dios ya había mostrado su bondad, ¿verdad? Porque quería guiar al hombre al arrepentimiento. Esto fue lo que vimos ahí en Romanos 2:4, ¿verdad? Cuando dice, menosprecias la longanimidad, la bondad de Dios, menosprecias todo eso. Dice, no, ¿verdad? Entonces, aquí ya se dice que Dios es paciente. Él sabía lo que tenía que hacer. De hecho, nosotros si vemos ahí en Pedro, dice que primera de Pedro en el capítulo 1, dice que el Cordero de Dios ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que es algo que ya Dios había determinado hacer aún desde antes de formar al mundo. No fue plan B. No fue, me salió chafa Adán y Eva, ¿verdad? Entonces ahora a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, ángeles, a ver, díganme qué hacemos ahora porque el hombre me salió mal. Se le fue quién sabe qué hay en el lodito con el que lo hice y no sé, ya me salió mal. No, mis amados, Dios no tiene plan B. Él es el Dios de la gloria, que no se nos olvide eso. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo... Es Dios. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¡pam!, con su palabra. De ese tamaño es el Dios que venimos a adorar. Así que dejemos cualquier nivel de adoración mediocre y cualquier entrega mediocre que se quede allá afuera, porque venimos a adorar al Dios de la gloria. Y para Él lo primero y lo mejor. ¿Está bien? Versículo
26. Entonces sí quedó claro, ¿verdad? El versículo 25, es decir, que pasó por alto los pecados pasados, o sea, no quiere decir de que, ay, no, pues ahí ya esto, no. Fue paciente simplemente. Entonces, esa paciencia, ¿qué evidencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué prueba esa paciencia? La misericordia, la gracia de Dios, no injusticia. Esa paciencia demuestra misericordia, no injusticia. No sé si quedó claro eso. Muy bien, versículo 26. Con la mira, o sea, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo ya es en la venida de Cristo. O con la venida de Cristo, más bien. ¿Ok? A fin de que Él, Cristo, sea el justo. ¿Quién es el justo? Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría, o sea, los del pasado, a los que habían estado antes, los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Está muy clara, ¿verdad? Entonces, fíjense, la sabiduría del plan de Dios le permite castigar al pecado. En este caso, castigó a Jesús en lugar de los pecadores. Castigó a Jesús en lugar de nosotros. Él fue el pago. Él fue el precio. ¿Verdad? Y de esa manera poder justificar a los que son culpables, ¿verdad? Sin desdecir o sin hacer a un lado, sin anular el dictamen justo de Dios de que la paga del pecado es muerte. Sigue siendo justo. Entonces ahí resuelve ese problema teológico que vimos en un principio. ¿Por qué puede Dios perdonar? Porque hubo un pago. ¿Cómo puedo tener acceso a ese pago? Por medio de la fe. Porque muchas veces entendemos como que es que Dios me perdona porque me ama. Y a veces así se predica. Dios te perdona, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te ama, Dios te perdona. No, Señor. Si no se arrepiente y si no se apega al sacrificio de Cristo, no. Porque Dios es justo. Porque sería injusto si perdona nada más así porque sí. Él estableció que el hombre se tenía que apegar a Él. Y el que no, chao. Y no le digo ahí te veo porque no espero verlo ahí. ¿Cuántos se van a ir al cielo? Se quedaron así como, ¿verdad? Entonces vamos a concluir. Miren, nada que nosotros podamos hacer, nada puede ganar el perdón de Dios. Ni portándose bien. Pero levantarme a las 4 de la mañana y orar 3 horas, ¿verdad? Aunque no diga nada, y leer la Biblia y hacer gimnasia bíblica y ir a todos los cultos y ayunar 2, 3 veces y pues pegarse unas malpasadas. Qué bueno que ore, qué bueno que lea la Biblia, qué bueno que ayune, qué bueno que todo eso. Pero absolutamente nada de eso le compra el perdón ni le retiene la salvación. Porque la salvación es por fe, no es por obras. ¿Ok? Hemos enseñado y lo continuaremos enseñando que la perseverancia es una evidencia de haber creído, no es un requisito para salvación, porque si perseverancia fuera requisito para salvación, entonces ya no es por fe, entonces es por obras. Y o es por fe o es por obras. Porque si dicen es obras más fe, no es cierto. El Evangelio establece claramente que es por medio de la fe. Entonces, si alguien le añade las obras, entonces quita la fe. Entonces, en vano murió Cristo para esa persona. No sé si quedó claro.